Hola YouKnowers, bienvenidos otra vez. 5432. Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal. Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Las redes sociales están que arden y Zulay Rodríguez ha publicado esto. Movimiento de emplanillados por Mulino promueve defender a la junta directiva del canal. Oye esta noticia. Directivos de Sal de las Redes entran a laborar en el gobierno. What? Mira lo que dice Zulay aquí. Lo que busca este grupo de chiquillos traidores y vendepatria es quedar embotellados en el canal de Panamá cobrando 10,000 y 15,000 dólares al mes. Al parecer ya no les alcanza el chen que les paga Mulino y ahora van por su aumento en la ACP. Yo le respondí a Zulay en el post: yo estoy aquí, Zulay, no me vendo, tranquila. Y Zulay me contestó. Es que me ha contestado. Te llamo en la semana para que cuadremos un live con mi amiga Princesa PTY17, que también es otra youtuber, instagramer, tiktoker, twittera, xera, lo que sea, como lo quieras llamar, influencer, también si lo quieres llamar así, o simplemente un panameño más que dice lo que piensa y opina en las redes sociales. Aquí estoy, Zulay, y se lo digo de frente a toda la clase oligárquica de este país, a los cocotudos y los bots y todos los lambones también, que están siempre dándole duro a Zulay porque saben que ella les dice las cosas en su cara. Qué importante, ¿no? Qué importante es tener una opinión diferente para callarles la jeta a toda esta gente que habla diarrea en las redes sociales, basura en las redes sociales, y siempre te quieren meter la misma narrativa, porque el que controla el poder controla la narrativa. Y por supuesto, ¿quiénes son los que controlan el poder en Panamá? Los mismos de siempre, los mismos de siempre, los mismos apellidos de siempre. Ya lo hice en un video anterior. 1968 estaban los Ballarinos, estaban los Boyd, estaban los Galindo, estaban los Revilla, estaban los mismos apellidos de siempre. Por supuesto que también estaban los Mota y todos estos apellidos de poder, de influencia, de control, porque a veces no es dinero, es poder. Que lo entiendas que es el poder. Ahora, nada en contra de Sal de las Redes, pero han tomado una postura en la que no coincido en muchas cosas. Por ejemplo, este post: saca tu bandera para que Marco Rubio sepa que el canal es nuestro. Mi pregunta es, y se la hago directamente a Sal de las Redes: ¿el canal es tuyo, Sal de las Redes? Porque yo no creo que sea mío, ni de los 41,000 seguidores que me siguen en YouTube. No creo que sea de ellos tampoco, sinceramente. No lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Porque evidentemente, primero, que no tengo un salario, nunca he tenido un salario, ni creo que lo tenga nunca, no en esta vida por lo menos, por parte de el canal de Panamá. No hace falta, porque no es el hecho del salario, es el hecho de ver dónde están los dineros de los beneficios que nos da el canal. El año pasado pasaron más de 10,000 barcos por Panamá. ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están las escuelas, los hospitales? ¿Qué le pasó al oncológico cayéndose a pedazos? Ha tenido que irse a la ciudad hospitalaria. ¿Dónde está el dinero del canal? Vámonos a las afluentes del canal. Vámonos a los sectores que están alrededor del canal. Panamá Norte, Colón. Vámonos a lo que está detrás de la mina. Tampoco. Tampoco, señores, que tampoco. ¿Dónde está el dinero? Entonces, qué pena, Sal de las Redes, pero no voy a sacar ninguna bandera. Y eso no me hace menos panameño, doctor Silvio Guerra. No me hace menos panameño. Aquí hay que dividir las cosas. Aquí hay dos batallas. Y vuelvo y lo repito. El problema no es
China tiene más de 150 años en Panamá, con presencia aquí en Panamá. Cientos de miles de panameños, descendencia china en Panamá. ¿Verdad? Una cultura milenaria. Una gente que nunca se ha metido con Panamá, que no ha iniciado tampoco ninguna guerra contra Panamá. Como están diciendo que van a hacer un cuarto puente para volarlo. Lo pueden volar los gringos. Eso sí la pueden volar. Es que yo no estoy de acuerdo con que vengan y nos quiten el canal, los gringos. Ojo con eso. Lo que yo quiero es que se lleven a toda la junta directiva del canal. A toda. A todas. Que me la saquen a todos. Pero es que no quede ninguno. A todos hay que sacarlos. A todos. Hay que quitar estos apellidos. Hay que quitarlos ya. Enquistado, chupando la teta, haciéndose millonario por segundo. Y tú y yo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Comiéndonos un cable, viendo cómo llegamos a la quincena. Por aquí hay un estúpido, porque es lo que es un estúpido, escribiendo esto. Increíble leer comentarios de gente que piensa que esto no afecta a los panameños, como si la culpa de sus problemas financieros personales y la mala cabeza de sus decisiones de vida fueran culpa de la sociedad o del canal. La culpa es solo tuya, dice Puro Expert. Este es otro lobby andante, lobby vendido totalmente, que te quiere vender la narrativa de que tú eres el culpable de todo. Y te voy a explicar por qué está totalmente equivocado lo que dice este man. Dice, la culpa es solo tuya, dice. Cada quien es responsable de salir adelante. Sí, ese es un mundo ideal, sí. Panamá es una y no se negocia. También es cierto, no juegues con la soberanía porque por ahí no me vas a ganar. El canal es nuestro y punto, dice. El canal debe ser tuyo, porque mío no es. Si quieres estar mejor, trabaja, estudia, innova, emprende, crea, construye, negocia, sé creativo e inquieto. La solución de tus problemas no te llegará sola. Las oportunidades llegan y hay que saber verlas y estar preparados cuando eso ocurre. La corrupción que hay es otro tema importante que hay que resolver. Pero la soberanía no se negocia, el canal no se vende, las mentiras de Trump se desmienten. Hay verdades y mentiras y también medias verdades aquí. Verdad. Trump es un mentiroso. Está hablando pura paja con la única intención de buscar cualquier excusa, pero les quedan mal todas de robarse. Van a hacer un puente para tumbar el puente. La pueden tumbar ellos. Ellos sí. Pero los chinos no hacen eso. Así no se manejan los chinos. Ellos no se manejan haciendo guerra. ¿Dónde tú has visto una guerra de China? En América Latina. ¿Dónde? ¿O en qué parte del mundo tú has visto una guerra de China? A China la invadió Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero ese es otro tema. No vamos a hablar de cultura ahorita. El canal no se vende. Claro que no se vende. La soberanía no se negocia. Claro que no se negocia. Eso es bobería lo que está diciendo aquí. Esto es obvio. La corrupción que hay es otro tema. No es otro tema y lo vamos a pasar por alto. La corrupción es el principal problema que nos tiene metidos a todos los panameños en este atolladero. Porque si no fuera por gobernantes corruptos que tuvimos después del gobierno, bueno, durante todos los gobiernos hemos tenido gobiernos corruptos que dicen que hay para mí y la coima, ¿verdad? No hubiera pasado lo que ha pasado hasta el momento. Pero el otro tema es que viene Donald Trump con Marco Rubio aquí a Panamá con la intención de quitarnos el canal. A ellos no les importa si hay corrupción o no hay corrupción. No les importa eso. A ellos lo que les importa es su negocio, su riqueza, ganar, 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 ganar y ganar solamente. No le importa un gobierno corrupto, si no ya hubieran quitado a Maduro de Venezuela, a Daniel Ortega de Nicaragua y por ejemplo también a Díaz-Canel de Cuba, pero no lo hacen. ¿Quién se los va a impedir? ¿El Ejército Rojo? ¿Ah? ¿El libro rojo de Mao Zedong? Dios. Cálmate, you know. Lo otro dice que uno tiene que innovar, estudiar, trabajar. Hay gente que tiene títulos, estudia, pero adivina qué, la corrupción, el que hay para mí y los amigos de los amigos, o sea, el tráfico de influencia que hay en este país, es el que no le permite a algunos tener la suerte que a lo mejor Puro Expert sí tuvo. Entonces está hablando pura paja.
al decir que uno tiene que estudiar, innovar, esforzarse y hacer tantas cosas para eso. No basta con eso. No basta. Lamentablemente no basta con eso. Uno tiene que tener palanca en este país, lamentablemente, para salir adelante. Uno tiene que tener amiguitos en el poder, o un amigo de un amigo de un amigo, para que se muevan las cosas en este país, porque ya la corrupción está tan enquistada en este país que es indiscutible que uno tenga que ver qué hay para mí o si tú eres amigo de quién para poder llegar a donde estás. Así que no estoy de acuerdo con Sal de las Redes en este post y con algunos posts también que he visto aquí que son algo más de lo mismo. Y ellos tendrían que responder también a estas declaraciones por parte de Diario La Crítica de Panamá y por supuesto de Zulay Rodríguez. Porque el que no la debe no la teme. Digan, ustedes los están patrocinando. Porque al you know no. Y que ni vengan. Porque el you know no se vende. You know.